Muy bien, una vez más estamos aquí en esta sesión de Siervos Digitales y un gusto para mí tener la oportunidad, como siempre lo hemos venido tratando, de compartir con todos ustedes este espacio de reflexión, este espacio sobre todo de testimonio de vida y sobre todo que también el Señor nos invita a redireccionar, a estar informado, a tener la oportunidad de compartir con ustedes cierta información que se hace necesaria, justa a la hora de tener de verdad, yo creo que fundamentos y razones de fe para contrarrestar ciertas realidades que estamos viviendo. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestro hermano Javier Villamor desde España a esta hora. Esperamos un rato mientras se conecta. Vamos a estar hablando algunos temas, algunas temáticas muy necesarias relacionadas a la situación de la pandemia, pero no solamente eso, sino algunas reacciones, podríamos decirlas también, de la desinformación y de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor que quizás no nos damos cuenta. Entonces, vamos a darle un espacio de tiempo a ver que nuestro hermano Javier se conecte y todos tengamos la oportunidad de hacer algunos cuestionamientos, algunas preguntas que a lo mejor irán saliendo también a lo largo del live. Esto es Siervos Digitales, gracias por acompañarnos y tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, de verdad, gracias por acompañarnos, por siempre tener la disponibilidad y por abrirse a este espacio de fe, a los que algunos de pronto que también se están preguntando por el taller de San José. Hoy lo iniciamos, hoy fue nuestro primer día, quedó grabado en IGTV. Quienes tengan la oportunidad y lo puedan hacer será de gran beneficio para toda la familia. Es un espacio también que sé que reconforta y que llena muchísimo también en todo el sentido de la fe. Bueno, mientras tanto les voy contando, Javier Villamor hace parte de este grupo de verdad de intelectuales que han escrito Pandemonio, que es un texto que me topé con él, me lo recomendó un amigo y de verdad sentí la necesidad de compartirlo con todos ustedes y de tener la oportunidad, como les decía, de dar ese poquito de información que a lo mejor nos viene bien en estos momentos que estamos viviendo, y quienes tengan la oportunidad de acercarse al texto completo, está entre ellos Agustín Laje y entre ellos también Javier Villamor, que han levantado siempre la voz por la defensa de la vida, por la defensa de la libertad y apostando a razones prontas, necesarias, justas, yo diría que con toda la certeza, con ciertas acciones que son de verdad importantes y que él hoy va a estar con nosotros acá acompañándonos. Javier Villamor desde España, y bueno, ojalá tengan la oportunidad también de acercarse al texto que se llama Pandemonio y toda esta realidad que compete. Él nos va a estar dando las razones, yo creo que más que necesaria, frente a muchas temáticas, sobre todo desde su campo como periodista, frente a la desinformación y muchas realidades que nos tocan y que hoy más que nunca, creería yo, necesitamos estar abiertos al diálogo, pero sobre todo con la certeza y la firmeza de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestras razones, de nuestra presencia. Javier, buenas tardes, buenas noches para ti en España. Muy buenas, padre, ¿cómo está? Bueno, muy bien, feliz de poder acompañarnos acá tú en este espacio y desde ya agradeciéndote por la caridad y la gracia. Y gracias a ti por la invitación, un placer. Te estaba escuchando que estabas hablando de Pandemonio, si no me equivoco. Claro que sí, bueno, y por eso tuve la oportunidad de encontrarte por allí, de conocerte. Me gustaría que les contaran a las personas un antes de pronto de Pandemonio, ¿verdad? Que has venido haciendo, toda esta experiencia que tú has tenido también de querer levantar la voz, de querer de pronto hablar con la verdad, de mostrar la información correcta, certera de toda la situación que estamos viviendo. Pues todo esto de Pandemonium, bueno, como conoceréis seguramente a muchos autores, Agustín Laje, Enrico Lucas, Javier Milei, de alguna manera también digamos que empezamos la batalla por nuestra cuenta, ¿no? Cada uno en sus campos profesionales como mejor sabemos hacer, y obviamente tenemos una buena relación entre nosotros, y un día pues comentando la situación, digamos como si fuera un partido de fútbol que estaba ocurriendo, vimos que cada uno estaba haciendo lo respectivo en sus áreas y nos planteamos hacer algo conjuntamente. También porque al mismo tiempo que más o menos teníamos esa idea de hacer este libro compendio de artículos de alguna manera, había sacado la extrema izquierda, por así decirlo, la parte contraria, el libro llamado este de la sopa de Wuhan y luego la peste,
que era una especie de bueno, alegato de izquierda radical de cómo esto iba a ser el fin del capitalismo, que la solución era el comunismo, y viendo que de alguna manera los postulados de la izquierda o los postulados progresistas estaban ganando terreno quizá con todo esto de la narrativa de la pandemia, decidimos hacerle frente de alguna manera y ofrecer este libro de Pandemonium no solo gratuitamente para que todo el mundo pudiera acceder a él, sino también como una forma de dar herramientas, dar pólvora, digamos, para aquellos que deciden o se atreven a dar la batalla cultural, sea cual sea, ¿no? Yo aquí estoy como periodista, tú estás como cura, y eso pues creo que es algo muy relevante y muy de agradecer, sobre todo viendo cómo ahí en parte también la Iglesia, de alguna manera, hablando yo con otro padre aquí, me decía que se sentían rendidas en gran parte, ¿no? Que no sabían por dónde les venían los golpes, que no sabían qué hacer, estaban atados de manos en gran parte. Así que desde ahora mismo te agradezco de verdad la labor que estás haciendo porque es muy valiente salir a redes sociales, es muy valiente, creo. La labor que en general estamos haciendo mucha gente, no solo yo y solo tú, de exponer no solo nuestros pensamientos, sino también nuestra visión de la realidad, porque al fin y al cabo llevamos muchísimo tiempo acosados, insultados, algunos agredidos, amenazados, y yo creo que ya era tiempo de decir basta, de decir aquí estamos, esto es lo que pensamos, esto es nuestro sentido común, que nos basamos en la pura ley natural, y si no te gusta, pues ajo y agua, que decimos en España, ¿no? Claro que sí, Javier. Bueno, dentro de la oportunidad, dentro del texto propiamente de Pandemonio, lleva por título esta parte de tu artículo refiriendo a la desinformación y habla un tanto de las fake news. ¿Cómo es este referido y por qué el aporte de algunos poderes políticos globales de querer insistir de que el virus fue transmitido a través de un murciélago? Yo creo que pones algo de esto y vimos que creo que fueron las primeras y grandes noticias y en las cuales más se insistió al respecto del COVID-19. Sí, le llamé desinformación, entre paréntesis, porque, digamos, una parte de mi obsesión, quizá como periodista, es ver las mentiras constantes que se publican todos los días, ¿no? Y además ya se ha construido una pseudo-realidad sobre esa base de mentiras y hay muchísimas personas, por no decir la gran parte de la población, que de alguna manera no entiende bien la realidad porque precisamente no se la cuentan cuál es, ¿no? Pero se suele decir que si estás informado, estás mal informado, perdón, si estás desinformado, no estás informado, pero si estás informado, estás mal informado. Era un poco hacer ese juego de palabras. Y sobre todo también cuando me puse a investigar este tema por mi cuenta, y también agradezco a muchísimos seguidores que siguen a día de hoy colaborando, enviándome fuentes de información para que yo las chequee y vea si son de fiar, pues enseguida vi por dónde iban a tirar los tiros con la narrativa del coronavirus. Llevo tiempo hablando del tema del nuevo orden mundial, de la implantación de este nuevo paradigma al que nos quieren llevar. Y lo vi claramente, vi que todo esto que estaba ocurriendo encajaba perfectamente con estos planes de llevarnos a un nuevo mundo de manera obligatoria y entendí que la excusa era o digamos que la narrativa iba a ser la excusa sanitaria. Y además me pareció muy inteligente por parte de la élite, teniendo en cuenta que, bueno, si nos fijamos en lo último que ha ocurrido en los 19 años, 20 años desde el ataque a las Torres Gemelas del 11S, vemos que ha habido, se ha implantado una especie de narrativa que facilitaba la invasión de ciertos países o la implantación ideológica de ciertos postulados, pero que eso también a su vez había producido un rechazo fuertemente en gran parte de la población, ¿no? O sea, se había polarizado de alguna manera la sociedad y había despertado mucha gente. Existe una contrarrevolución, por así decirlo, como hubo una contrarrevolución protestante dentro de la Iglesia, y que de alguna manera puso en sobreaviso a esa élite diciendo que quizá no tenían el control sobre las mentes de la población tal y como habían pensado en un principio. Y esto, obviamente, si lo pensamos en su posición, es extremadamente inteligente el hecho de decir, bueno, ¿cómo puede la gente entrar en pánico? ¿Cómo puede la gente aceptar la violación y la eliminación de libertades que nos ha costado tanto conseguir de la noche a la mañana? Y ahí lo pensé, ¿no? Y me di cuenta de que era el miedo a la muerte. Cuando nos damos cuenta de cómo el mundo ha perdido la fe, lo que más tiene miedo la gente es a morir, porque al pensar que no hay vida más allá, obviamente la gente se aferra a un clavo ardiendo, que es esta vida,
y no solo se adhiere quizá de manera filosófica, se adhiere de manera material, eh, muy dependiente, y eso ha funcionado, ¿no? A día de hoy lo estamos viendo, quizá en tu país pasa como en España, pero todo el mundo, o en general, siguen aceptando la violación de esas libertades, siguen creyendo gran parte de la información que se dice, salen a la calle con lo que llamamos aquí los bozales, que no, ojo, no estoy en contra de las mascarillas como métodos sanitarios, pero ya se ha demostrado que, digamos, justo en España se hizo obligatorio cuando el virus ya estaba repitiendo. En vez de hacerlo en plena pandemia, que era cuando más tendría lógica, es una especie casi como de insulto a la población, ¿no? Ahora que te he tenido confinado y puedes salir, ahora te pongo el bozal. De alguna forma es casi tratarnos como perros y creo que es una forma de insultarnos como ciudadanos y de insultarnos en nuestras libertades constitucionales. Y la verdad es que, bueno, espero que termine pronto porque bueno, ahora venía de correr y la sensación era muy extraña porque todo el mundo con la mascarilla es casi como estar en un universo paralelo, ¿no? Así que Javier, bueno, has hablado algo, yo creo que requiere también a ese control mundial y hoy por hoy escuchamos muchas voces alrededor que nos dicen de un control mundial o obviamente hablando de un nuevo orden mundial. ¿Qué podríamos referir ante esta realidad que creo que cada vez más se hace evidente con lo que tú referías? Sí, yo llevo, bueno, llevo años dentro del cupo de conspiranoico loco del gorrito de este famoso, ¿no? Con antenas parabólicas. Pero también tengo que decir que de alguna manera, cuando he visto lo que ha ocurrido, no tengo que decir que me he asustado de mis pensamientos, pero esto de que, digamos, lo que llevas avisando coincida con lo que ocurre, no solo yo, mucha gente, te da un poquito de respeto, ¿no? Obviamente la información está ahí, solo hay que abrir los ojos, quitarse todo tipo de prejuicios que de alguna manera nos han implantado desde que somos pequeñitos a la hora de aceptar las cosas como son. Pero, como decía también en el texto, es que ya no es algo que yo o tú estemos hablando aquí ahora mismo, ¿no? Es algo que ya están ellos mismos hablando de eso. En España, por ejemplo, la ministra portavoz del gobierno, Montero, habló del nuevo orden mundial directamente en una rueda de prensa ministerial. Ya estamos con la nueva normalidad, que es ese eufemismo para precisamente hablar de ese nuevo orden mundial. Y sorprendente también, tengo que decir que no contaba, o digamos, no era nada optimista con la visión de muchas personas de todo esto, pero al menos viendo en España una estadística que salió en el periódico ABC del mes de abril, una encuesta, en la que preguntaban sobre la credibilidad que tenía la teoría del coronavirus en la población. Y más, entre el 75% más o menos de la población, no se creía o ponía en duda la versión oficial de los hechos. Yo tengo que decir que a mí eso me animó muchísimo a continuar con esta labor porque, bueno, resulta que quizá de tanto tirar la cuerda al sistema, insultando, desprestigiando a todo este tipo de pensamientos, resulta que la gente ha hecho, o sea, ha conseguido el efecto contrario, ¿no? Ha roto la cuerda y se ha roto quizá esa capacidad de dominio del sistema sobre las mentes de la ciudadanía. Y lo estamos viendo a día de hoy mucho más. También lo estamos viendo dentro de la Iglesia, lo estamos viendo en los fieles. Y yo creo que eso también es una forma de relanzar la fe en la misión, relanzar la fe en la batalla, en el mensaje, en la verdad y salir a la calle sin miedo, porque esto es como todo, ¿no? Mucha gente tiene miedo de quizás ser el que tenga la iniciativa, de ser el primero, un miedo muy natural, pero cuando ve que alguien tira la primera piedra o ve que alguien da el primer paso, enseguida muchos vienen detrás, ¿no? Y yo creo que quizá eso tengamos un poco la misión, gente como nosotros, con una visibilidad pública mayor, de motivar a esa gente a continuar el camino. Me gusta decir, ¿no?, que el jefe es el que dice vayan allí, pero el líder es el que dice acompañadme, seguidme, ¿no? Y yo creo que eso es el camino que tenemos que tomar, seguir informando de lo que está ocurriendo, seguir contando otra visión de los hechos. Además, cuando nos damos cuenta de que todos los medios de comunicación de manera homogénea están contradiciendo lo que decimos muchos, también de alguna manera está poniendo en valor, ¿no?, la visión que tenemos nosotros sobre las cosas, porque cuando tus adversarios se ponen en común para atacarte, de alguna manera podemos decir que en parte
tienes la razón, ¿no? Porque si no, no te atacarían. Es decir, cuando alguien dice tonterías, pues directamente pasas de él y te vas a otra cosa, ¿no? Y pasa mucho con la iglesia. Yo lo he contado en algunos directos. Yo, vamos, crecí en un colegio religioso de las Teresianas, perdí la fe con 16 años, hasta los 32 que la recuperé, y aparte que la recuperé, obviamente, por el lado religioso, místico, de alguna manera también me di cuenta de que había una gran verdad racional, ¿no? Y de cómo mis adversarios políticos, de manera ajena a la fe, también eran mis adversarios políticos en la fe, ¿no? Si los mismos a los que yo consideraba un peligro para la humanidad desde un punto de vista político son los mismos también que, digamos, consideramos un peligro desde el punto de vista de la fe, porque todo el mundo atacaba a la Iglesia, atacaba el mensaje de la Iglesia, te das cuenta de que algo hay ahí mucho más allá de lo que se nos dice y de lo que se nos suele mostrar, ¿no? Así es, Javier, has hablado mucho de ciertas ideologías políticas establecidas que brindan un cierto respaldo y apoyo, entre ellos muchos referentes hablando excepcionalmente de la ideología de género como un patrón, yo creo que constante que apoya a la izquierda y porque continuamente vemos a ustedes haciendo una lucha frentera a que se cuarta la libertad, están buscando cada día, yo creo que acortarnos espacios para poder ellos enteramente dominar o tener el control absoluto, aún frente a nuestra libertad que se ve coartada en ocasiones. Sí, ahí también pongo en valor muchos de los textos de la Iglesia defendiendo la naturaleza del hombre, ¿no? Del hombre en mayúsculas, es decir, el ser humano. Como también han hecho un escrito reciente, si no me equivoco, me puedes corregir, poniendo el valor en peligro que estamos corriendo, la sociedad a la que nos llevan completamente digitalizada. Hay que entender también, ¿no?, esos textos de la Iglesia que a veces no son tan directos como a mí al menos personalmente me gustaría, pero que sí que hablan de ello y hay que escucharlo. En el caso de la ideología de género, no solo es una política que está promocionando para la parte progresista, ¿no? Eso que quizás sería quedarnos en la superficie de los hechos. Pero quiero ir más allá, es decir, ¿cuál es el resultado de esta política de la ideología de género? Y es la desnaturalización del hombre, del ser humano, el volverlo contra sí mismo, de alguna manera, ¿no? Y si nos fijamos en lo que lleva transmitiendo la religión cristiana desde el origen, siempre advirtió de que el mal iba a hacer que el hombre, o intentar que el hombre se autodestruyera, ¿no? No tiene el poder para destruirlo, es lo que no tiene, pero sí que al menos jugando con nuestras mentes, jugando con nuestra percepción, hacer que nosotros nos autodestruyamos. Y esto es lo que está ocurriendo, no hace falta más que ver los efectos desde los últimos 10 años, 5 años, especialmente a día de hoy, las nuevas generaciones, de cómo van contra todo lo que ha existido en la humanidad desde el origen, ¿no? Las familias, lo del hombre, la mujer, la naturaleza misma, la diferencia entre hombre y mujer, no solo biológicamente, sino también psicológicamente. Eso no, cuando también digo que somos diferentes, no es malo, ¿no? Porque ellos siempre ponen la diferencia como algo negativo, en el hecho de que tengas que discriminar entre algo u otra cosa. Eso es algo natural, lo hacemos todos los días. Discriminamos entre un producto y otro, discriminamos entre un trabajo y otro, entre un razonamiento y otro, es decir, es algo natural. Pero ellos han conseguido implantar ese concepto peyorativo sobre el hecho de discriminar cuando es realmente lo contrario, ¿no? Entonces, ese totalitarismo ideológico quizá no funciona o no ha funcionado en las generaciones, bueno, tu generación, mi generación, pero sí que los menores a partir de los 30 años, en concreto las nuevas generaciones, 16, 17, 20 años, en gran parte están absorbidas por esta ideología porque no es algo que solo se promueva desde los medios de comunicación, sino que son los mismos políticos los que lo están llevando a cabo. Y eso también nos hace preguntarnos, ¿por qué los políticos están llevando a cabo? Podríamos hacer una respuesta que nos viene a la mente a todo el mundo, obviamente, digamos, las sociedades que dominan de alguna parte el mundo, las sociedades secretas que llevan años intentando destruir lo que se ha construido con tanto esfuerzo, y por otro lado también el deseo político racional, por otro lado, de controlar, y para controlar tienes que hacer que la población cada vez tenga menos herramientas para poder hacer frente al poder político. Es decir, creo que no cabe duda, viendo también cómo se ha ido perdiendo en calidad educativa, que la élite nos quiere estúpidos.
nos quiere menos sabios, más ignorantes, y a un pueblo más ignorante es más fácil manipularlo. A los hechos me remito simplemente en la historia, ¿no? Es decir, cuanto más preparados estemos, somos más independientes, somos más críticos, tenemos mayor capacidad de análisis, y eso es obviamente que no interesa. Y si a la suma de estupidez colectiva le sumamos ya la ideología de género y todas las perversiones que conlleva esa ideología, pues tenemos un cóctel muy, muy peligroso, que es al fin y al cabo el volver al hombre contra sí mismo. Y mucho me temo, y espero equivocarme, pero mucho me temo que estamos en un punto de no retorno. Lo estamos viendo últimamente, cómo la gente ya no solo vuelve contra sí mismo de manera natural, sino contra su propia forma de ser, contra su propia historia. En España llevamos muchos años educándonos en el odio mismo, hacia nosotros mismos, la endofobia, pero pensé que eso era solo algo español y me temo que no, ¿no? Descubres que en Hispanoamérica, en mi querida Hispanoamérica, se os ha educado en el odio a lo que sois, que es el origen común de todos, ¿no? Que es la hispanidad, obviamente con ciertas diferencias y también entiendo diferentes niveles de preparación, pero sobre todo también lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Como masas de ignorantes sin conocer siquiera su historia, que lo han aprendido a través de redes sociales o lo que diga un influencer en YouTube, salen a las calles a destrozar lo que tanto ha costado construir. Y por eso también creo que el sector conservador nos definimos como tal, ¿no? Sabemos lo que cuesta construir las cosas y sabemos lo poco que cuesta destruirlas. Y ante ese hecho, creo que es importante no callar y levantar la voz y decir, hasta aquí vais a llegar. Y si queréis continuar, por encima de mi cadáver. Sí, Javier, bueno, por acá no me una afirmación y creo que continuamente me toca evidenciarlo. Los jóvenes frente a su universidad y muchas universidades públicas en Colombia tienen un cierto tinte a la izquierda y lastimosamente con unos parámetros, un pensamiento político aislado totalmente. Y yo digo, ellos casi siempre están viendo qué palanca posible, más bien, de qué manera documentarse, cómo poder contrarrestar un poco, aún cuando se ven inmiscuidos en una temática que evidentemente es su profesor que se está diciendo y le cuesta poder corresponder. En tu caso, padre, ¿has vivido algo o has vivido un claro cambio en los últimos años? Sobre todo me refiero si vas vestido expresando quién eres, ¿eso lo has vivido en tus carnes? Lo digo porque aquí en España ya vemos muy pocos curas vestidos de curas porque ya no hay ningún respeto a nada de eso, ¿no? Los propios jóvenes van en contra, les insultan. Creo que no debe ser sencillo. Como, en tu Así es, caso, yo ¿cómo creo es? que cuesta un poco, todavía en Colombia hay un cierto respeto, pero tuve la oportunidad de ver un video ahorita en tiempo de pandemia, que el sacerdote salió a celebrar la misa allí al Estado público, que en la terraza, podríamos decir, de la iglesia, y se le vino la autoridad pública, hasta, yo creo que hasta golpearlo, me pareció bastante exagerado, y yo decía, bueno, comparado con la pandemia, tú, la falta un poco alejada de ese aspecto, y que cuesta, yo creo que ya el valor simplemente a lo sagrado, a esta pretensión valiosa, pienso yo, que también debemos guardar dentro de ciertos aspectos. Me comentan por aquí que se te escucha mal. Sí, no sé si es el eco Es que el eco, tienes sí. allá, Pero no sé. ¿es eco mío o es eco tuyo? Creo que es el eco tuyo. A ver ahora. Ahora sí, ahora se Ah, escucha bien. vale, vale, perfecto. ¿Cuál era no sé si me has hecho una pregunta, perdona, porque con el eco no sé. Bueno, haciendo la comparación de que en Colombia todavía hay un poco de respeto, ¿no? Por lo sagrado, por el sacerdote, siempre y cuando este tipo de grupos que se ha ido creando, y lo digo expresamente, la ideología de género, algunos de izquierda, ponen mucha contención. Pero tuve la oportunidad de ver un video de un sacerdote ahorita en pandemia en España, estaba celebrando la Eucaristía fuera de su iglesia y comenzaron a atacarlo, a golpearlo y un desastre. Y uno dice, bueno, se ha perdido eso que tú decías. No solo eso, hay un caso de un cura aquí en Madrid dando misa, diciendo misa, que entró la policía y estaban solos, estaba él y el ayudante, no había más. Y entró la policía municipal a cortarles la misa. Y el mismo padre diciendo, bueno, pero si estoy solo aquí. Entonces, Sí.
de alguna manera, bueno, no solo en España, creo que también ha pasado en países como Chile. Las medidas que se han utilizado con la excusa sanitaria, obviamente se han endurecido por las cuestiones religiosas, pero no nos equivoquemos, no es contra todas las religiones, ¿no? Y mucho menos especialmente contra los judíos. Sobre todo en este caso es contra los cristianos. Y en el caso de Español ha habido un caso, además, muy, creo que bastante sangrante. Yo cuando empezó todo esto dije, además, con cierto humor, dije, ya veréis cómo pasamos del 8M, es decir, nos van a encerrar después del 8M y nos van a abrir antes del orgullo gay. Y la gente decía, bueno, eso es mentira, tal, ¿cómo te atreves? Y ya veréis, nos van a quitar la Semana Santa y van a permitir el Ramadán. Y efectivamente, aquí se prohibió la Semana Santa. De hecho, casi, bueno, incluso se ha perseguido a obispos por sacar el Santísimo para ser adorado en las puertas, pero el Ramadán se permitió. Y la excusa que dio el ministro de Interior, Grande Marlaska, antiguo juez muy respetado en su momento por su lucha contra ETA, dijo que era porque el colectivo musulmán era mejor no cabrearlo, ¿no? No enfadarlo. Es decir, el mismo ministro de Interior español estaba reconociendo que la comunidad musulmana, en cuanto a comunidad, es peligrosa si no se le permite hacer lo que ella quiere, ¿no? Y eso a mí me pareció muy insultante, no solo como cristiano, sino también al darme cuenta de que nuestro mensaje, al ser universal, pero pacifista en gran parte, cuando digo pacifista me refiero a que buscamos la hermandad de toda la humanidad, se nos toma por el pito de un sereno, como decimos en España, ¿no? Se nos toma por tontos, se nos toma por ignorantes y de alguna manera a base de bofetadas nos han hecho agachar la cabeza. Y a mí me daba mucha rabia, pero, bueno, y diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Y dónde están los muchos curas querían salir, pero los fieles no iban a la iglesia? Entonces, he visto cierta pérdida de garra, ¿no? De ganas de dar la batalla y eso me ha dado mucha pena, pero creo que antes o después se tiene que tomar el camino de la espada, metafóricamente hablando, ¿no? Creo que queda mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo reconocernos en... Estamos casi volviendo al momento de las cavernas, ¿no? La persecución cristiana de los primeros siglos, donde no podían eh, llevar a cabo sus ritos religiosos públicamente, tenían que esconderse. Y vamos camino a eso, pero no solo porque se persigue la religión cristiana, sino porque parte de la élite, por no decir toda, no quieren que el ser humano vuelva a ser un hombre, un animal religioso, ¿no? Y no por otra cosa más que por lo que representa la fe en una persona, ¿no? El ejemplo de algo superior a lo que seguir, el ejemplo de algo perfecto en lo que mirarse en el espejo para poder al menos acercarse a eso, aunque seamos imperfectos, las fuerzas que te da para continuar, la independencia también que te da frente a estos poderes. Y entonces necesitan eliminar esas religiones, ya lo dijo Hillary Clinton, que había que eliminar las religiones tradicionales. Entiendo que para crear esa nueva religión de Estado a la que nos llevan todos, incluido la ideología LGTB, y es puramente por el dominio, ¿no? Es decir, si la gente no solo cree en el Estado, lo tienen todo hecho, ¿no? Y en ese momento entonces eres un esclavo, pero un esclavo con todas las letras, ¿no? Ya lo decía Aldous Huxley, que el problema del día de mañana en la democracia es que sería un campo de concentración, una dictadura, en la que nadie se sentiría esclavo, nadie se sentiría enclaustrado y todo el mundo amaría ese sistema porque estaría completamente idiotizado por el entretenimiento. Ya lo vemos hoy. Hay que entretener a las masas. La gente no sabe aburrirse, no sabe lo que es dedicar el tiempo a otra cosa que no sea entretenimiento. Y eso es peligroso. Eso es peligroso para la independencia del ser humano, ¿no? Porque te hace completamente esclavo y dependiente de lo que te están ofreciendo. Y en ese momento es cuando tus ganas de dar la batalla desaparecen. Te rindes completamente porque por lo material te han ganado. Y lo que me gusta especialmente del cristianismo es esa garra, digamos, casi de monje, ¿no? De decir, no te aferres a lo material, despréndete de todo lo innecesario, porque lo importante es otra cosa, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo es el cultivo del alma
que el cuerpo no es otra cosa que la catedral de ese alma. Sí, Javier, por aquí están haciendo algunos comentarios respecto a la ideología de género y yo creo que el colectivo LGTBI también yo creo que ha tomado tanta fuerza en algunos países latinoamericanos. Y tú mencionabas ahorita la marcha del orgullo gay. Muchos de pronto se sienten identificados al ser homosexual. Tú das, yo creo que unos parámetros, más bien una definición totalmente distinta que se podría ser homosexual sin pertenecer a este tipo de ideología LGTBI, que tiene realmente una propuesta alejada de lo que es la tendencia homosexual. Sí, hay que entender lo que se está aplicando desde los poderes especialmente progresistas, ¿no? En un breve resumen, vemos lo que pasó en la izquierda tras la caída del muro de Berlín, se tuvo que reinventar y aceptó, en esa reinvención, aceptó ciertos postulados del liberalismo más radical y los hizo propios, solo que fagocitándolos y regurgitándolos con ese subproducto que es lo que tenemos hoy en día de los progres homosexuales que van con camisetas de Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Una incoherencia absoluta. El problema de esta izquierda, lo ha hecho siempre, pero ahora en especial, es que se dio cuenta de que el obrero, el trabajador, ya no era ese objeto revolucionario y había que crear subgrupos revolucionarios para poder seguir utilizándolos de manera política contra el sistema o según ellos sus intereses, ¿no? Entonces ahí tenemos, obviamente, a día de hoy, ¿qué tenemos? Homosexuales, es el LGTB. Tenemos a los feministas, las mujeres. Ahora tenemos a las minorías raciales. Bueno, me gustaría también matizar. Minoría racial en el mundo somos los blancos. Yo soy blanco y soy minoría racial. Es decir, la menor población del mundo son blancos. Entonces, a mí que utilicen esto de minorías raciales, como no lo ponen en contexto, me parece una manera muy hipócrita de utilizar ese mensaje, ¿no? Hoy en día son los negros, mañana serán los latinos o los hispanos, como los quieren llamar, mañana serán otra cosa. Es decir, el sistema trata de dar continuamente esas batallas facilitas, ¿no? Para que la gente las compre porque las consume por televisión y obviamente pensar que está siendo un revolucionario que va a cambiar el mundo, pero no se da cuenta de que esas causas están subvencionadas por los mismos contra los que dicen luchar. Y ahí es donde entra en el colectivo LGTB. Yo conozco muchas personas homosexuales, pero son independientes, ¿no? Y dicen, estoy harto de que me utilicen de manera política. Ni a mí me gusta el orgullo gay porque creo que es denigrante para mí como persona, tener que ir desnudo por la calle haciendo cualquier exhibición. Creo que eso no es reivindicar ningún derecho ni ninguna legitimidad, es más bien todo lo contrario. Y entonces hay que entender esto como un movimiento político, ¿no? Yo siempre digo que las críticas son a las ideas, no a las personas. El problema es que con esta ola de progresismo, y desde que decían las feministas que lo personal es político, entonces ya no hay nada fuera del rodillo ideológico del Estado. Todo está regulado. Entonces, criticar a día de hoy el movimiento LGTBI te convierte en homófobo, pero nada más lejos de la realidad. Aparte de que la palabra homofobia tiene su cosa, ¿no? Entonces, hay que entender todos estos movimientos como simplemente políticos, con un objetivo político y en muchos casos manipulados por la izquierda. En España, por ejemplo, el lobby LGTBI está financiado por el Estado y recibe cientos de miles de euros para llevar a cabo sus actividades, pero después nos dicen que no hay dinero, como por ejemplo para promocionar la maternidad, ayudas a las madres jóvenes, ayudas a las familias jóvenes, todo eso nos dicen que no hay dinero, pero siempre hay millones y millones para estos chiringuitos. Y chiringuitos que son utilizados por el Estado en muchas ocasiones, bien sea para acabar con el adversario, bien sea para implantar cualquier tipo de idea, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha salido Pablo Alborán, el cantante, seguramente muchos le conozcáis. Pablo Alborán, hace que no le veo 13 años, pero estudió conmigo en la universidad, hasta que le hicieron el contrato en Warner, ¿no? O en EMI, no me acuerdo cómo empezó. Y yo digo, es un tipo excelente, es un tipo maravilloso, es una gran persona, pero una cosa es que él diga públicamente que es homosexual y otra cosa es que eso se utilice por los poderes políticos para decir, oh, fijaos en Pablo Alborán o Ricky Martin, ¿no? Ha salido, Sí. incluso Ricky Martin, fijémonos lo que ha dicho recientemente, que él está casado con un musulmán, un árabe, y encima es latino, y que en eso en Estados Unidos es un peligro, pero qué utilización torticera y más Sí. manipulable, ¿no? de la realidad. Es decir, precisamente hoy en día, si eres latino en Estados Unidos, casi eres Dios, porque con esto de las minorías, ¿no? Como que tienen que promocionar a Sí. todas las minorías raciales,
y más siendo Ricky Martin, que eres multimillonario, y luego encima árabe, que no puedes decir nada porque si no eres islamófobo, si es que fuera musulmán. Obviamente si es homosexual no va a ser musulmán. Pero entonces te das cuenta de cómo esto lo están convirtiendo todo en un victimismo, en una necesidad de autoflagelarse, que a mí me parece, de verdad, me parece psicológicamente muy negativa. Es decir, que tu reivindicación de tu identidad, que tu reivindicación de tus creencias pasen por una humillación constante o que tú te sientas humillado, creo que eso realmente no está generando personas en sus cabales, ¿no? Digamos, con la mente clara y con la mente concisa. Está generando todo lo contrario y lo estamos viendo, ¿no? Una cantidad de enfermedades psicológicas brutales, ¿no? Desde decir psicosis, esquizofrenia, problemas incluso de temas de anorexia, bulimia, ¿no? En las jóvenes. Y eso es fruto de este sistema. Y entonces creo que hay muchísimo tabú a la hora de plantearnos cuál es el problema con el sistema, ¿no? Es decir, y por ejemplo que me saque con el tema del aborto. Cuando dice el aborto no es una solución, o sea, no es causa de algo. El aborto es un parche. Es decir, el sistema, cuando te indica, o sea, cuando no te permite, por económicamente, tener una cierta salida, no valora la familia, no valora la paternidad, la maternidad, y todo lo que hace va enfocado a que abortes, a que te autodestruyas como persona, te pone un parche. Entonces te dice, toma el aborto, la solución más fácil, ¿no? Que para mí personalmente como hombre creo que es la solución más machista, por cierto, porque de alguna manera está diciendo a la mujer, o tú no vales para ser madre o tú no puedes ser madre, así que mejor deshazte de tu hijo. Entonces la gente en vez de pensar qué tipo de sistema estamos que obliga o incita a las mujeres a abortar, compra el aborto. Y yo creo que esto es un poco un gran ejemplo de lo que tenemos hoy en día, ¿no? En vez de crear, como había hace siglos, grupos de realmente sabios, de inteligentes, de personas realmente preparadas que dijeran, bueno, ¿cómo vamos a hacer frente a este problema? ¿Cómo podemos cambiar el problema de raíz, de manera radical? Radical viene de raíz. Hoy en día son todo parches, ¿no? Pasa lo mismo con la transexualidad. La transexualidad es una enfermedad mental, digamos, la disforia de género. Pero vuelvo a decir lo mismo, cuando hablo de enfermedad mental no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, es de una manera absolutamente clínica, es psicológica. ¿Por qué? Porque esa persona mentalmente no se considera apto, digamos, dentro de ese cuerpo. Eso es un problema. Entonces, la solución normal sería ayudar a esas personas primero a encontrarse, en la medida de lo posible, a que hubiera una unión entre mente y cuerpo. Si nos vamos a los jóvenes, el Colegio de Pediatras americano reconoce que entre el 85 y el 93% de los niños con disforia de género, al llegar a la edad adulta, esa disforia desaparece. Pero a día de hoy, en vez de dejar que el niño de manera natural se desarrolle, lo que se hace es indagar más en ese problema mental, diciéndole, todo va bien, continúa sintiéndote como te quieres sentir y el día de mañana te operas. Te modificas tus genitales, que recordemos que no hay cambio de sexo, eso es imposible, es modificación de genitales, y veremos, y ya luego veremos qué haces con tu vida. A mí lo que me molesta muchísimo es que este colectivo LGTB nos achaque a nosotros, los que somos contrarios a esa ideología, los suicidios de estas personas. Una persona transexual no se suicida porque la sociedad no le acepte como es. Si se suicida, perdonad por lo que voy a decir, es que mentalmente es muy débil. Porque si no yo me habría suicidado quizá 1000 veces con todo lo que me he dicho hasta ahora. Esa persona se suicida porque ha hecho un tratamiento irreversible y cuando se da cuenta de la absoluta barbaridad que ha cometido es cuando se quiere quitar. Entonces, estamos forzando a cientos de miles o miles de personas a asomarse al abismo y tirarse por él. Cuando realmente la solución sería, te acepto como eres, la gente te quiere por como eres una persona, eres un hijo de Dios. Déjate de tonterías. Vamos a ver qué podemos hacer para que tú te encuentres. Es cierto que hay muchísimas veces en las que quizá esa persona no pueda corregir eso y entiendo ciertas cosas. Pero de manera general, llevar a cabo ese tipo de prácticas a mí me parece inhumano y la peor manera de ayudar a una persona. Porque cuando una persona tiene un problema, lo que tienes que hacer es ayudarla. El problema es que todo ese tipo de problemas no se presentan como problemas, sino que lo que se fomenta es que se continúe. Es decir,
usted continúe con eso, ¿no? A pesar de, por ejemplo, y a mí esto me lleva muchísimas críticas y perdona que me extienda la respuesta, salí en televisión en el programa principal del progresismo en España a defender las consultas psicoafectivas para homosexuales. Ellos los llaman Sí. terapias, ¿no? Y ya están diciendo la manera negativa de tratar el asunto. Y digo, vamos a ver. Más culpa de los obispados y que este tipo de terapias no eran científicamente comprobadas por Exacto, hacer una... exacto. Y el problema no es que esté científicamente comprobado. ¿A mí qué más me da que esté científicamente comprobado? La cosa es que si nos basamos en las leyes del mercado, hay una demanda, por lo tanto hay una oferta. Es decir, si hay gente que está demandando que se le ayude porque sufre con su condición LGTB, sea la que sea, lo normal es que hay alguien que le ayude a esa persona. No porque se considere la enfermedad, o sea, la homosexualidad como una enfermedad, como si fuera el COVID, sino porque son muchos procesos, la mente humana es muy compleja, hay muchísimos procesos mentales que no conocemos, es decir, puede haber traumas de pequeños, pero para un lado y para otro, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, bueno, si yo fuera adicto al sexo, a mí me gustaría encontrar a alguien que me ayudara a dejar de sufrir, a quitarme esa adicción primero y quizá, aunque no me la quite la adicción, aprender a vivir con ella y controlarla. Entonces, si vemos que a día de hoy es completamente positivo el hecho de que personas salgan del armario, en el sentido de que se expongan, como ha hecho hoy Pablo Alborán, públicamente decir que es homosexual, ¿por qué vemos negativamente que haya personas que quieran hacer lo contrario? Es decir, si nos basamos en la libertad de esas personas para vivir su vida como más dignamente consideren, deberíamos aceptar que quizás esas personas han tenido relaciones LGTB y no les llene, incluso que les haya hecho daño. Entonces, hay casos, ya más están documentados, de personas que han salido de ese mundo por propia voluntad, no porque nadie les haya obligado, y a día de hoy son felices, son felizmente heterosexuales, con sus familias, con sus hijos, viviendo todo tipo de vida. Es decir, el problema de este colectivo, cuando lo que decía en televisión, es que obviamente se arroga el derecho a representar a todas las personas homosexuales y obliga a pensar según ellos quieren pensar. Es decir, tú si eres homosexual, tienes que ser de izquierdas, tienes que ser un radical activista LGTB, tienes que atacar a la familia, tienes que atacar a la iglesia, tienes que atacar a los conservadores, llamarles fachas y si puedes incluso pegarles. Y, obviamente, ir a por los niños en los colegios, meter tu ideología en el colegio, porque el niño tiene que aprender desde los 5 años que hay 112 géneros y que puede abortar. Entonces, cuando tú dices, oiga, pero ¿a dónde estamos llevando? Ya entonces eres un homófobo. Entonces, han creado una trampa perfecta. Han creado las condiciones objetivas para que todo el mundo piense que tienes que respetarlos, pero si tú das tu opinión, eres un fascista, eres un retrógrado. Y entonces ya ahí enlazo con lo que te contaba antes. Hay un momento en que ya la gente dice, bueno, ya está bien, se ha roto la cuerda, ¿no? Una cosa es que nos parezca perfecto que tú vivas tu vida como tú quieras, en tu ámbito privado, como lo hace todo el mundo, y otra cosa es que tú impongas tus ideas al resto del mundo, no solo porque tengas esas ideas, sino además con el dinero público de todo el mundo. Porque si yo estoy convencido de que si toda esta gente tuviera que pagarse las subvenciones, es decir, las organizaciones y todas las actividades con su dinero, al igual que pasa con el feminismo, a día de hoy no tendríamos estos problemas. Así es, Javier. Bueno, mira, has tocado un tema que creo que cada vez se hace más crucial también en Colombia y es la victimización de este tipo de grupos. No sé si te enteraste, por ejemplo, un chico que se suicidó en su colegio aludiendo a que por el bullying de ser homosexual y se armó todo un colectivo bastante opresor frente al colegio, frente a la directiva. Y el otro caso, no aislado, porque podríamos decir que también tienen consecuencias, ¿no? Yo creo que se llegan a encontrar el hecho de que estos jóvenes en el centro comercial El Nogal estaban exponiéndose haciendo un tipo de práctica enteramente homosexual delante de unos niños, porque sus papás salen a reclamar, los acusan de homófobos y además pues entablan contra ellos un proceso legal para judicializarlo. Es que el problema de todo esto, al igual que la discriminación es negativa, decir maldito homosexual o maldito negro, la Claro. discriminación positiva también es un problema. Es decir, o pobrecito homosexual o pobrecito negro, ¿no? Entonces, han creado colectivos con neoderechos, con privilegios por encima del resto de la población, ¿no? Entonces,
yo no niego que siga habiendo sitios en los que esas personas por su condición sean acosadas, ¿no? Y eso no lo veo bien. Pero de ahí a que tú no puedas llamar a una conducta normal a ciertas personas por su comportamiento en público, nos indica por dónde van los tiros, ¿no? Hoy aparte que el progresismo tiene a día de hoy una superioridad moral absoluta, ¿no? Se creen poseedores de la moral, se creen poseedores, defensores de la libertad, cuando son todo lo contrario. De alguna manera también han conseguido que muchísima gente, por el miedo a ser tachado de X, se autocensure, ¿no? Que yo creo que eso ha sido uno de los problemas más graves en los últimos 10, 14 años, que es el de la autocensura. El que te llamaran católico, facha, ultracatólico, en fin, homófobo. Pero, bueno, como decía, ya se ha roto ese miedo, ¿no? Y el problema es que antes quizá era solo un miedo dialéctico, pero es que a día de hoy las leyes, al menos en España, son cada vez más restrictivas, ¿no? Y ya no solo es un peligro hablarlo en el sentido narrativo de la palabra, sino que ya empieza a haber quizá problemas de denuncias legales, ¿no? O sea, te puedes ver realmente metido en un problema judicial simplemente por el hecho de expresar tus opiniones, ¿no? Y estamos yendo pasito a pasito a ese totalitarismo que es el que nos quieren llevar, no solo desde hace años, sino además con todo este cambio de paradigma aprovechado del coronavirus, ¿no? O sea, porque, al menos en España, no sé, allá en Colombia, aquí se consideraba como un servicio básico el aborto durante la pandemia, ¿no? Es decir, yo no podía ir prácticamente ni a trabajar o ver a mi abuela muerta, no se ha muerto, era un ejemplo, no, están todos muertos ya en el cielo, pero no se me murió en este caso. Pero pero una chica podía ir a abortar perfectamente. Y de hecho, a día de hoy se está debatiendo en la Convención para el Desarrollo y la Población de Naciones Unidas. Se iba a haber aprobado en principio el día 15, pero se ha pospuesto hasta el día 22. Se está debatiendo la implantación del aborto y de todo lo que es la educación sexual en menores dentro del paquete de medidas económico contra el COVID-19. Es decir, que esta élite que nos domina, aparte de ser genocida, por sus pretensiones de despoblar el planeta, siguen queriendo ir aún más allá a pesar de todos los problemas que han generado, ¿no? O sea, tenemos una crisis económica gravísima, tenemos una crisis social, una crisis de pensamiento, de valores, y ellos van más allá y siempre quieren ir más allá. Entonces, ya no solo les vale con promover el aborto en ciertos países, quieren imponerlo en todos los países, ¿no? Y luego hay un chantaje con el tema del aborto, especialmente para países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Hablo especialmente pienso en África, en donde va, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la misma ONU, dice, bueno, si ustedes quieren una ayuda económica para este desarrollo, ustedes tienen que implantar el aborto, la educación sexual temprana, y claro, se encuentran en países muy conservadores, muy tradicionales, donde eso no cabe. No solo no es que no quepa, sino que además hay muchos problemas. Es decir, a día de hoy un homosexual posiblemente sea matado a machetes en África, ¿no? Es decir, no está bien visto. Y no digo que no haya que cambiar esa visión, porque obviamente nadie tiene que morir por su condición, ¿no? Pero es un chantaje. Es decir, si usted quiere dejar de ser pobre, pues, porque además, no seamos ingenuos, ¿no? Es decir, sabemos cómo funciona el sistema. Usted tiene que aplicar estas políticas, ¿no? Porque el objetivo es reducir la población, ese es el objetivo máximo, ¿no? Lo cuento en algunas cosas en mis redes sociales, no me quiero extender mucho ahora, pero el objetivo es despoblar. La promoción del aborto viene como política de Estado desde 1974 con el informe Kissinger y hoy en día, bueno, desgraciadamente nos quieren vender la eutanasia como con ese gran marketing, ¿no?, que tiene el sistema. Así como vendieron el aborto como el derecho de la mujer al aborto, ahora nos quiere vender la eutanasia como el derecho a morir dignamente. Y eso es lo peligroso. El problema es que toda esta gente, de la que estamos hablando en general, ya falta de valores, falta de referencias, creo que era Chesterton que decía, ¿no? Cuando dejas de creer en Dios, crees en cualquier cosa. Entonces nos encontramos un poco en ese panorama, en el que la gente está completamente perdida y todo lo que ven lo acaban consumiendo y haciendo propio. Así es. Yo creo que también ha surgido esa inquietud y ahorita en este tiempo de pandemia hubo una gran promoción, ¿no?, del eslogan
aborto en casa o aborto seguro en casa y continuamente vemos como que, bueno, si su ideología procuraba esa, querer asegurar la salud de las jóvenes que abortaran en clínicas responsablemente, ahora hay una promoción contraria o cómo cambió el discurso y tras de qué. Claro, ahí vemos la gran falacia de este progresismo, ¿no? De la gran mentira con la que viven, porque, vamos, es que todo ello es una gran mentira. O sea, se basan en mentiras, se basan en manipulaciones y esto hay que entenderlo así. Y el tema del aborto no, obviamente no es baladí. Cuando decía, no, que queremos aborto porque no queremos que las mujeres se vean forzadas a abortar en casa porque es insalubre y entonces, bueno, pues pueden morir y tal y cual. Vale, venga, aceptamos el aborto para que las mujeres no moráis en casa. Ahora, entonces llega la pandemia, todo el mundo encerrado. Y nos encontramos con unas cuantas youtubers que no son médicos y que han puesto en riesgo seguramente la vida de muchísimas mujeres, diciendo, no, si abortar en casa es súper seguro. Tómate esta pastillita, ponte unas toallas cerca por si pierdes algo de sangre y si tienes problemas, pues llama al médico. Entonces, aparte, obviamente, que demuestra que el anterior argumento era completamente falaz, yo me pregunto, bueno, ¿y quién se responsabiliza de las consecuencias de estos actos? ¿Cómo es posible demandar a una mujer que ha promovido el aborto en casa y ha producido muertes de mujeres en casa? ¿Cuáles son las consecuencias para todo esto? Y ahí es donde nos vemos que la izquierda tiene bula papal, ¿no? Es decir, la izquierda hace y deshace según le convenga, apoyado por el sistema. Para ellos no existen los límites, para ellos no existen las responsabilidades. En cambio, ahí, cuidado como tú cometas un error, ¿no? Te lo van a sacar toda tu vida y te lo van a recordar hasta el día de tu muerte. Y eso va a ser, vamos, para el imaginario colectivo vas a ser el enemigo, ¿no? Yo siempre me tomo con humor, ¿no? Pero oficialmente en España para la izquierda, a día de hoy soy fascista, neonazi, paramilitar, ultracatólico, homófobo, xenófobo, racista, machista, ya voy 8. Entonces, de alguna manera voy coleccionando las etiquetas. Y yo creo que es una manera muy positiva de enfrentarse a todo esto y esto lo recomiendo a todo el mundo que nos está viendo, ¿no? Sé que es difícil empezar, porque, yo os lo digo, todos vais a tener problemas con familiares, con amigos, con parejas. Es natural, ¿no? Como decía Dios, he venido aquí a enfrentar padres con hijos. Sí. Pero una vez empiezas y consigues encontrarte a ti mismo a gusto en ese camino, de alguna manera lo que más les duele a ellos es que a ti te importe un pimiento. Porque ellos ganaban o han ganado muchísimo terreno sabiendo la autocensura que se imponía a la gente, ¿no? El miedo que imponían con su lenguaje. Pero una vez te desprendes de ese miedo, eres libre y no pueden controlarte. Y da igual lo que hagan, que no van a poder dominarte. Obviamente podrán, desde su lado vas a ser el enemigo, vas a ser el demonio, valga la redundancia, pero no van a tener control sobre ti. Y ese es el dominio que estaban teniendo hasta ahora. Entonces, yo me acuerdo unas palabras de mi mentor periodístico, Gustavo Morales, al que tengo mucho aprecio, que siempre me dijo él, conócete primero a ti mismo para poder después darte a los demás y dar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y entonces yo creo que es un camino personal. Cuando la gente me pregunta a veces, bueno, ¿cómo hacer para ayudar a las personas a despertar, ¿no? O ¿qué hacer para ayudar a las personas a enfrentarse a esto? Es una respuesta muy difícil, porque es una respuesta muy personal. Diré, cada uno tiene sus momentos, al igual que yo recuperé la fe, ¿no? El año pasado, nunca pensé que lo iba a recuperar, pero ahí la tienes, ¿no? Cada uno tiene su camino, tiene sus tiempos, tiene su metodología, tiene sus procesos, pero antes o después les llega. Entonces, en ese momento, cuando te llegue, amigo o amiga, sal, sal ahí con todo, ¿no? Sal ahí porque tienes algo que decir y la gente te va a ver como tú eres. Yo agradezco a mucha gente que me ha escrito recientemente, en los últimos meses, que les gusta mucho lo que hablo porque se ve que pienso y siento lo que digo. No vengo aquí hoy invitado por ti a decir un mensaje enlatado, ¿no? Ni lo que me toque decir porque mi jefe me diga esto, ¿no? Yo digo
lo que siento y pienso. Y así es como llegas a la gente, ¿no? Pues, y llegas de verdad, no llegas con un mensaje falaz, como en el caso de España, Pablo Iglesias, vendiendo la revolución de los pobres y después te compras un casoplón de 1,5 millones de euros. Entonces, y eso ahí, por eso también valoro mucho tu labor en este caso como padre y otros en general, ¿no? Que viven como son. Y eso a día de hoy sé que es difícil de conseguir, pero creo que es el objetivo de todos y cada uno de nosotros. Sí, Javier, bueno, por acá eres congruente con lo que dices y no, a nombre de todas las personas que te están viendo, porque vi pasar muchísimos comentarios positivos, de verdad. Gracias por todo lo que haces, por levantar la voz, por hablar en nombre de la verdad, por también yo creo que situarte en esa posición que tienes. Nada, nos decían que ojalá se repita este espacio, sabes que aquí tenemos puertas abiertas no solo a través del live, sino prontamente ojalá te tengamos acá en Colombia, que sería un gusto grandísimo y de verdad, gracias por este momento de compartir. Quisiera despedir con un mensaje final que le dieras a todos también frente a toda tu lucha, que sé que te ha tocado enfrentar muchas cosas. Ya se ha terminado el tiempo, se me ha pasado volando. Sí, hay No, que repetirlo. pensé que solo iba a pasar 20 minutos. Bueno, hablo demasiado. Para la próxima vez me cortas y hablas tú No, más. está muy bien así. Me están Eh, preguntando, vamos a guardarlo en IGTV y en el canal mío de YouTube también está para que lo vuelvan a ver las personas que están preguntando. Eso es. Nada, simplemente animar a los demás, ¿no? Por enlazar con lo que estaba diciendo, sed críticos con todo lo que veáis, poned siempre en duda toda la información que recibís, ved más allá siempre, ¿no? No hay nada fortuito, en política no existe nada casual, todo está hecho por un objetivo y cuando somos capaces de quitarnos esas gafas, o como siempre pongo el ejemplo de la cueva de Platón, cuando sales de esa cueva y ves la realidad, todo es más sencillo de lo que parece. Y entonces en ese momento es cuando realmente podemos aportar algo a los demás. Así que nada, gracias a ti de nuevo, padre, gracias a todos los que están aquí. Ya sabéis dónde estoy, encantados de ayudar y que Dios os bendiga. Amén. También que el Señor te bendiga a ti y a todos los que nos acompañaron. Guardamos este espacio de verdad en el corazón y dichoso de haber podido compartir, de conocerte a través de este medio y seguir en contacto. De verdad que tu labor es admirable y cuenta con mis oraciones y siempre en contacto poniéndose en manos del Señor y mucho ánimo. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Que tenga buenas noches, Javier. Gracias. Chao. Chao.